De nuevo a todos, buenas tardes. Mi nombre es José González, soy psicólogo y psicoterapeuta de orientación junguiana, además de escritor y ambientólogo. En este vídeo de hoy lo que voy a hablaros es de lo que podríamos denominar fenomenología del espíritu, en el sentido de cómo el espíritu se manifiesta en sueños incluso en la imaginación activa o incluso en la propia realidad a la consciencia de las personas. Es un tema bastante complejo, profundo y en este vídeo no sé si me dará tiempo a desarrollarlo todo como me gustaría, pero en cualquier caso considero que es un tema fundamental, ya tratado por Jung en alguno de sus libros, especialmente en uno en que trató precisamente el tema de los ovnis como una nueva mitología. En este caso vamos a hablar de este tema haciendo una introducción y una recomendación de una película que se titula Testigos, o mejor dicho, Testigo de otro mundo. La historia real de un encuentro cercano. Vamos a tomar como punto de partida esta película y por lo tanto nos vamos a referir a la experiencia que tuvo el niño que aparece en esta película, que en su momento se llama Juan Pérez, que en su momento cuando tuvo la experiencia tenía 12 años, pero que en la actualidad tiene aproximadamente 52, 53 tendrá ahora probablemente. Y entonces tuvo este encuentro y, digamos, un encuentro ovni, y con seres extraterrestres tripulantes del ovni, efectivamente. Y entonces su encuentro le produjo semejante conmoción que tardó alrededor de 40 años en que su consciencia pudiera asimilar dicha experiencia y la transformación que dicha experiencia le supuso para su vida. Esta película yo la pude ver en su momento en los cines Princesa de Madrid y me pareció realmente extraordinaria. Yo se lo recomiendo a aquellos que no la hayan visto. Es un documental, película documental muy, muy recomendable. En este documental, el director Alan Stivelman se dirige a la localidad en la que vive el contactado Juan Pérez, en Argentina, para hablar con él sobre la experiencia que tuvo y la repercusión de dicha experiencia en su vida. Lo primero que me llamó poderosamente la atención fue que Juan, a la edad de 52 años, dado que es cuando hicieron el documental, cuando estuvieron hablando con él, aún no había asimilado aquel suceso luminoso, aquel suceso extraordinario. Cuando hablaba de lo que le había sucedido hacía 40 años, preguntaban, aún le temblaba la voz y le costaba expresar incluso en palabras cómo se sentía. Rompía a llorar y cuando le preguntaban si hubiera preferido no haber tenido aquella experiencia, respondía con una rotunda afirmación de que ojalá no hubiera tenido esa experiencia, porque para él resultó realmente terrible. Es decir, que la vivencia de aquel extraordinario suceso provocó en su vida, ese extraordinario suceso, le transformó a él en una especie de ermitaño y hizo que viviera solo y alejado del mundo, sintiendo una terrible pesadez por aquella experiencia que parecía haberlo hundido. Fíjense ustedes que es una experiencia tremenda cuando el niño apenas, este hombre apenas tenía, pues era un adolescente, no llegaba con la edad que tenía entonces. Pero el caso es que tuvo esta experiencia. Él sentía una terrible pesadez por esa experiencia que lo había dejado completamente hundido. Y les digo así esto porque esta experiencia de que sentirse hundido, luego lo desarrollaré mejor, nosotros lo denominamos en psicología junguiana deflación de la conciencia. En lugar de la inflación, que puede suceder también cuando se tiene una experiencia espiritual y la persona se abroga de alguna manera
las cualidades de esa experiencia luminosa y su yo se queda identificado con esa imagen luminosa. En este caso lo que ha hecho es que su yo quedó apesadumbrado, completamente hundido después de esa experiencia. Entonces se alejó, la persona se alejó en este caso de la civilización, se alejaba de las personas porque lo tenían como extraño, ¿no? Este Juan en el documental afirma que después del encuentro ovni su vida había cambiado profundamente y que tenía sueños premonitorios desde entonces. Esto es importante porque suele suceder también posteriormente una experiencia de iniciación que la persona empieza a tener cierto tipo de sueños y son sueños de carácter arquetípico, y estos sueños arquetípicos normalmente suelen hablar de fenómenos que son premonitorios o anticipatorios. El caso es que Juan se sentía diferente a las personas de su alrededor y a él lo tenían por alguien extraño y loco. Sin embargo, en el documental vemos la importancia que tiene ayudar a una persona que ha tenido una experiencia semejante a que la pueda asimilar y a sacarle del aislamiento, ayudándole a que comprenda que hay otras personas que también han experimentado una vivencia semejante, por muy extraña que sea la vivencia o por muy anodina que le pueda parecer a la persona. Al mismo tiempo, el documental nos muestra que resulta fundamental que la persona se integre en una comunidad que comprenda el significado de aquella extraordinaria experiencia. Esto es fundamental porque es una de las cosas que también hacemos, o sea, uno de los objetivos que también nos planteamos digamos, en una psicoterapia de orientación junguiana en momentos en los que la persona ha vivido una vivencia de una nigredo alquímica, ¿no? de una confusión, de una crisis que podríamos llamar, de una experiencia en la que lo inconsciente, una confrontación con lo inconsciente. En el momento sí es fundamental que todo ese contenido que de pronto irrumpe en la conciencia desde lo inconsciente pueda ser manifestado y al mismo tiempo poco a poco integrado y comprendido digamos, en la vida, primero comprendido y luego manifestado, digamos, en la propia vivencia de la persona, ¿no? Que lo pueda experimentar y que lo pueda incorporar en su propia vida. Una de las críticas que yo hice, que podemos hacer, digamos, a la conclusión a la que llegaba el director del documental, es que para Alan, el director, aquella experiencia vivida por Juan podía explicarse a través de una experiencia interior transferida en la realidad exterior, es decir, una proyección de experiencias, digamos, inconscientes que se experimentan como algo exterior. Básicamente, la proyección de los contenidos inconscientes es la tónica de la mayoría de los psicólogos junguianos, y yo, por supuesto, también me incluyo, que explican la experiencia de lo luminoso a través del mecanismo de la proyección de los contenidos del inconsciente colectivo. Este es, digamos, el modo, digamos, habitual en que se suele explicar, digo, estos sucesos. Sin embargo, Jacques Vallée, que es un investigador también francés interesantísimo que habla también sobre los encuentros ovni, lo explicaba de un modo diferente y hacía alusión sobre todo a otras dimensiones, otros mundos, y esto es fundamental porque ahora os digo por qué, y hacía alusión también a las investigaciones de la física cuántica, ¿no? Y los resultados de la física cuántica y las distintas dimensiones, el multiverso, hablaban, ¿no? Entonces, esta explicación se ajusta, en mi opinión, mucho más a la realidad del fenómeno. Si bien yo mismo, en la mayoría de mis escritos, hablo sobre todo de la proyección de los contenidos del inconsciente colectivo en la realidad manifiesta, y esto efectivamente sucede, y por lo tanto, muchas de las experiencias de este tipo de experiencias se pueden explicar desde un punto de vista inmanentista. Yo soy consciente de que cierto tipo de experiencias, como por ejemplo las de Juan, en este caso, no pueden explicarse únicamente a través de imágenes simbólicas y de experiencias subjetivas. Porque lo que Juan experimentó no es una visión, no es un símbolo, no es una imagen, sencillamente, sino que lo experimentó en la realidad material también. Entonces, y esa experiencia que tuvo en la realidad material, en la realidad objetiva, no en la realidad subjetiva, no en la realidad digamos, del sueño, sino en la realidad, digamos, palpable, en la vida ordinaria,
Entonces esto no se puede explicar como una proyección de un contenido inconsciente, ¿vale? Aquí de lo que podemos hablar es más bien de que las experiencias como las de Juan tienen que ver sobre todo con el espíritu de la profundidad y con los arquetipos constituyentes de dicho espíritu. Y estos no pueden entenderse únicamente desde un punto de vista de una psicología subjetiva, como muchas veces se nos ha criticado a los psicólogos, precisamente psicólogos junguianos, porque hablamos sobre todo de la dimensión subjetiva. La dimensión subjetiva es muy importante, es fundamental, porque quien lo vive es la persona. Pero este tipo de experiencias aluden, por sobre todo, a una dimensión, a un mundo o a un topos que se encuentra allende la frontera de lo subjetivo. Jung, en sus textos teóricos, hablaba del inconsciente colectivo como un inconsciente objetivo, no como un inconsciente subjetivo, es decir, no como un inconsciente que proviene de las experiencias subjetivas del individuo, sino como una realidad trascendente. Él no se atrevió a hablar de metafísica, por supuesto, porque él como psicólogo, además en aquel momento sería tachado de hereje, pero podemos hablar, cuando hablamos de este tipo de experiencias, cuando enfocamos este tipo de experiencias, debemos entender que aquí estamos hablando de una cualidad bastante diferente a la cualidad de las experiencias simbólicas o subjetivas. Se trata de lo que podríamos denominar el reino de Dios o del mundo de las ideas perfectas de Platón, de los que nos hablan sus textos, ¿no? Y este mundo es un mundo objetivo, una realidad metafísica que puede manifestarse, como de hecho lo hace en esta realidad material, pero que no pertenece a esta realidad, sino que la trasciende. En el alma también puede manifestarse esta realidad metafísica en forma de sueños. Por ejemplo, aparte de esa experiencia que he tenido objetiva en la vida exterior, también se puede experimentar en sueños en lo que sería la realidad imaginal, el mundo imaginal. Dichos sueños pertenecen a una categoría diferente a la de los sueños personales, como comentaba en el sueño como en el vídeo anterior, que son distintos, y de ahí, por tanto, que este tipo de sueños, como vemos como veremos o como veréis en el documental, a través del anciano sabio de la tribu guaraní en la que estaba Juan, los denominan sueños verdaderos o bien grandes sueños. En estos sueños se manifiesta lo real, es decir, aquellos arquetipos que forman parte del espíritu de la profundidad como diferentes atributos de Dios. Sucede de un modo semejante a cuando se realiza una meditación, como es la imaginación activa. Sin embargo, como sucede con los sueños, no en todos los casos en los que se realiza una imaginación activa se convocan contenidos del inconsciente colectivo. Ojo. En ocasiones, al igual que sucede con los sueños de carácter personal, las imágenes se refieren a aspectos subjetivos que nada tienen que ver con las auténticas imágenes arquetípicas en las que el self, la imagen de Dios, se hace manifiesta la conciencia del hombre. Podríamos expresarlo de un modo conciso del siguiente modo. En la más profunda inmanencia se hace presente lo absolutamente trascendente. Por eso, en la mayoría de los encuentros con ovnis, estos tienen una dimensión material y no solo simbólica. En este punto es importante la enorme diferencia, hacer hincapié en la enorme diferencia entre la realidad del espíritu y el ámbito de la abstracción intelectual. Es importantísimo hacer esta diferenciación. Para muchos intelectuales y también para muchos junguianos, ambas realidades o dimensiones tienden a identificarse y no lo son, no son idénticas. Sin embargo, para nosotros, para muchos junguianos, hay una diferencia tanto cuantitativa como cualitativa entre el ámbito de la abstracción intelectual, en donde cabía la opción del símbolo y la reflexión alrededor de lo simbólico, de un lado, y el mundo de lo real, entendido como el ámbito de lo divino, que tiene un carácter metafísico.
Este último mundo puede hacerse presente en esta realidad inmanente, como le sucedió a Juan en su experiencia ovni y con extraterrestres. Dicha experiencia puede perfectamente entenderse como una experiencia de Dios, como una experiencia trascendente con el mundo de lo real, con la divinidad. No como una proyección de contenidos inconscientes en la realidad objetiva, sino como una manifestación de lo real en este mundo fenoménico. Tras esta reflexión alrededor de la realidad de Dios y del mundo trascendente de lo real, podemos hablar también de ciertas imágenes de ciertos pacientes que, por ejemplo, que en terapia, por ejemplo, han salido en más de una ocasión a través de ciertos sueños en los que han tenido experiencia precisamente con seres extraterrestres o con ovnis. Y algunos lo han llegado a dibujar también, ¿no? Como una experiencia que han tenido, no sé, y primero en sueños, pero también una experiencia real, o sea, que han tenido una percepción, una visión y no una alucinación, ojo, con la experiencia trascendente. En este punto yo les puedo también referir un sueño que tuve en el año 2000 aproximadamente, en el que tuve un contacto ovni y en el que además pude hablar con los tripulantes extraterrestres de una nave circular con una tecnología muy superior a la humana. Un sueño que en aquel momento me dejó muy sorprendido, profundamente impactado y del que aún recuerdo con todo lujo sus detalles. Era un sueño efectivamente de carácter, para mí, anticipatorio y que se iba a manifestar o expresar a lo largo de probablemente toda mi vida. Es uno de esos grandes sueños que he tenido a lo largo de estos años y que a los que vuelvo normalmente para beber nuevamente y comprender mejor, digamos, el recorrido que voy realizando en el proceso de individuación. Aquel sueño puede entenderse, ese sueño que tuve, como uno de esos grandes sueños o sueños verdaderos, ¿no? De carácter arquetípico. Y ese sueño que tuve para mí fue pues un efecto de la experiencia del mundo de lo real, ¿no? Con el arquetipo del self que se me había manifestado en aquel sueño en uno de los momentos más críticos de mi vida. Nuevamente, en la más profunda inmanencia del alma, se manifestó lo absolutamente trascendente. Como Jung puso de manifiesto en algunos de sus escritos, no solo en los referentes a los ovnis, sino también en otros muchos alrededor de las experiencias visionarias sobre mandalas, no es extraño que este tipo de sueños estén precisamente produciéndose a una escala que trasciende las fronteras de cualquier especialidad. Actualmente vamos a encontrar que este tipo de experiencias se producen casi masivamente y que se está abordando desde distintos ángulos. Y esto es interesante porque nos está hablando de la manifestación o expresión de un arquetipo que es el arquetipo del self a nivel colectivo. Casi podemos hablar de que se ha convertido en un fenómeno cuasi popular. Hay programas como Iker Jiménez, por ejemplo, que nos habla en su Cuarto Milenio, por ejemplo, muchas veces de este tipo de fenómenos. Lo que observamos en la profesión de psicoterapeutas es que estos fenómenos de apariciones y de experiencias visionarias de símbolos de la totalidad tienden a suceder habitualmente en momentos sumamente críticos. Muchas veces compensan con imágenes simbólicas de unidad, totalidad y divinidad procesos psíquicos de extrema inestabilidad y de caos interior. Momentos en los que la salud psíquica y física corren peligro de desintegrarse. Por ese motivo, al igual que Jung lo expresó en su momento, creemos que la extensión del fenómeno ovni entre la población mundial y el hecho de que se engrosen los documentos sobre contactados representan todos ellos una señal indicativa y al mismo tiempo una compensación necesaria al estado psíquico deplorable al que la civilización occidental ha llegado como consecuencia de la muerte de Dios,
ya vaticinada por Nietzsche, de la degradación del símbolo de Cristo como muestra de un eclipse de Dios. Ya hemos visto que en varios de nuestros artículos y en algunos vídeos que hemos publicado también, que el narcisismo se ha convertido en una especie de plaga apocalíptica del mundo posmoderno. Y también hemos apuntado que no solo que el narcisismo se ha convertido en una plaga, sino que digamos, del estado narcisista estamos, digamos, girando hacia una situación psicopática. Una actuación psicopática. Precisamente una de las características de los psicópatas es que para ellos no hay una realidad trascendente, la única realidad que existe son ellos mismos. Y no solamente que su realidad sean ellos mismos, sino que además se dedican a dividir a las personas y enfrentarlas entre sí para obtener poder. Esto es una manifestación completamente diabólica en el sentido etimológico del término. De hecho, la involución hacia una visión materialista e inmanentista es tan terrible que nos tememos que se produzca una evolución hacia, como digo, una cultura de carácter psicopático. Y el éxito de ciertas películas y series de vampiros adolescentes, de muertos vivientes y de toda esta serie de películas que cada vez se están extendiendo más, pues son un buen reflejo de la situación en la que nos encontramos los seres humanos. Por tanto, yo estoy de acuerdo con, no estoy de acuerdo con expresiones del estilo que hay otros mundos pero están en este. No, hay otros mundos, sí, pero no están en este, sino que pueden manifestarse en este, aunque pertenecen a otros planos de la realidad diferentes. Repetimos, lo auténticamente real, que es trascendente, se puede manifestar en el plano inmanente, pero no es inmanente. Otra de las conclusiones a las que podemos llegar, después de haber visto el documental que les comentaba al principio, es que lo inmanente, la realidad material, está soportada, está sustentada y depende de la realidad trascendente, de la auténticamente real, en definitiva, de lo que podemos llamar Dios. Cuando se rasga el velo que oculta la realidad de Dios, entonces se hace presente lo verdaderamente real que es Dios, o lo que denominamos en psicología analítica el self, por utilizar un término más aséptico. Como podemos ver de nuevo en el documental, sobre el contactado Juan, la experiencia con el mundo de los arquetipos, la experiencia con el espíritu de la profundidad, la experiencia con lo divino, puede provocar en la consciencia de la persona dos posibles efectos. El primer efecto que puede provocar es el que vemos, por ejemplo, que le sucedió a Juan, el ejemplo de este vídeo, de esta película que estaba comentando, es una deflación de la conciencia, como le sucedió, como digo. Y luego, la otra posibilidad es que se produzca una inflación de la conciencia, como por ejemplo le sucedió a Osho, este gurú o pseudo gurú, y en general a gran parte de las personas que han tenido alguna experiencia con lo sobrenatural. Es decir, no tiene nada de particular que se tengan este tipo de experiencias o este tipo de efectos de tener una experiencia con lo divino. El asunto es cómo hace la conciencia después para poder zafarse de este tipo de, digamos, de efectos lo antes posible. En el caso de la deflación de la conciencia, lo que sucede es, como el testimonio de Juan pone de manifiesto, que la conciencia se siente aplastada y devaluada ante la experiencia luminosa de lo real. En cambio, en el caso de la inflación de la conciencia, lo que sucede es justo lo contrario, que la conciencia se infla y por un tiempo la persona contactada puede creerse un mensajero de Dios, creyendo que su destino es superior al del resto de los mortales, o que es más importante, y despreciando o minusvalorando el destino y el camino de las demás personas. En el cristianismo, por ejemplo, podemos ver este efecto en el propio Jesús cuando tiene las primeras experiencias con el Padre, y especialmente en los momentos en los que es tentado por el diablo en el desierto. Juana de Arco también sufrió una inflación
en ciertos momentos de su vida, malinterpretando las experiencias visionarias que tuvo, algo que sucede también en momentos de inflación, aunque no solo en esos momentos. En todo caso, dichos efectos pueden considerarse normales o habituales y son de hecho señales de que la persona ha tenido una auténtica experiencia con lo luminoso. Ahora bien, dado que se trata de efectos secundarios de la experiencia transpersonal, pues resulta muy importante el trabajo de terapia o de autoexploración y autoconocimiento para encarrilar y asimilar la experiencia en la consciencia de cara a la manifestación de los contenidos del inconsciente colectivo en la realidad y en la vida de la persona contactada. Por supuesto, experiencias de esta índole, que si bien no son comunes, sí han sucedido en determinadas personas a lo largo de la historia de la humanidad, como el documental sobre Juan también nos muestra, ponen en entredicho cualquier afirmación acerca del trabajo psicológico previo a cualquier experiencia espiritual. Para empezar, dicha experiencia acontece incluso en contra de la voluntad del contactado, como vemos, por ejemplo, que le sucedió a Juan con 12 años. Además, dicha experiencia tiene unas repercusiones extraordinarias en la vida del individuo, como vimos también que sucedió con Juan. Y finalmente, dichas experiencias, una vez asimiladas en la consciencia o por la consciencia, le permiten al contactado conocer cuál es su auténtica vocación y la comunidad de personas a las que pertenece. Esto es precisamente lo que traté de desarrollar en dos de mis ensayos novelados, al final del túnel y en la hermandad de los iniciados. Ahí, en la primera, lo que hablo es precisamente de una experiencia espiritual, de una experiencia de iniciación, una experiencia de lo divino, una especie de Dios, y qué repercusión tiene en la persona cuando lo vive, y sobre todo cuando lo vive en una situación moderna en la que no existen referentes, digamos, para referentes espirituales o religiosos para poder, digamos, encasillar o comprender mejor esta realidad, esta experiencia. Y luego en la hermandad de los iniciados desarrollo esa experiencia que se produce al final del túnel con bastante lujo de detalles, siendo también, como digo, un ensayo novelado para que no sea demasiado árido, y al mismo tiempo el mismo título alude precisamente a esa importancia que tiene que la persona comprenda primero lo que le ha sucedido y el hecho de que forma parte de un grupo de personas que efectivamente también han experimentado este tipo de vivencias, ¿no? Como no voy a hablar desde el contenido de los libros porque si no me extendería demasiado. Entonces, desde un punto de vista psicológico, terapéutico, la experiencia de lo luminoso es cuanto menos traumática, o puede serlo, pero desde luego sí. Y desde luego terrible y ominosa. Sin embargo, es la única experiencia que para determinadas personas resulta sanadora. Aquí cabría, por tanto, diferenciar entre la pequeña psicoterapia o la falsa psicoterapia, que yo denomino a veces, en la que se abordan los síntomas propios de los trastornos mentales, de la gran psicoterapia o verdadera psicoterapia, que consiste precisamente en la experiencia que Juan tuvo a los 12 años de edad y que posteriormente, 40 años después, pudo asimilar su conciencia encaminándolo hacia la manifestación de su auténtica vocación en el seno de una comunidad guaraní. Al hilo de todas estas reflexiones, pues esto me hizo pensar también en el arquetipo de ermitaño, que está muy presente, por ejemplo, en mi propia biografía, ¿no? Además, el del monje, que también está muy presente en mi propia estructura psíquica, ¿no? El camino del monje, por más que yo a veces lo haya valorado en más de una ocasión, sin embargo, por ciertos acontecimientos exteriores y ciertas vivencias, ciertas, digamos, ciertas manifestaciones oníricas, pues me he dado cuenta de que no es el camino que debía continuar o debía seguir, y que la vivencia, en mi caso, pasaba sobre todo por las experiencias convocadas por el ánima y no recluido en un monasterio de monjes, ¿no?
Por lo tanto, la vía seca del monje no estaba indicada en mi caso, y sí, en cambio, la vía húmeda del amor, y en la que incluye, por supuesto, el sexo, eros, y una vida hasta cierto punto familiar. Esta reflexión alrededor del aspecto común a ciertos caminos, como comento en la Hermandad de los Iniciados, permite también hacer meditar sobre que ciertas personas es importante que comprendan cuál es su auténtica vocación, y esto normalmente se suele ir revelando poco a poco en no solamente los acontecimientos de su vida, sino especialmente también a veces en imágenes simbólicas, en sueños, por ejemplo, en los sueños arquetípicos, en los sueños anticipatorios, que son fundamentales. Si, por ejemplo, el monje es el arquetipo presente en la psique de una mujer, como Animus, entonces podemos darnos cuenta de que ese camino lo más probable es que le conduzca por una vía más bien seca del convento, ¿no? O el sucedáneo de este convento, que sería, por ejemplo, pues una comunidad de este tipo, ¿no? Y se trata, por tanto, de una vía que es poco común en nuestros días, pero porque la experiencia erótica del cuerpo y las relaciones matrimoniales es más común, pero en ciertas mujeres pues esa vía pues es adecuada para ellos. Con esto quiero decir que en realidad el proceso de individuación es único, y que este proceso de individuación se va manifestando poco a poco a lo largo de la vida de la persona. Y entonces es fundamental el ir atendiendo y girando alrededor de esos contenidos del inconsciente, de esos contenidos que, como digo, expresan lo que podríamos llamar fenomenología del espíritu, ¿no? La fenomenología, los fenómenos que acontecen en el alma, y a atender adecuadamente a estos fenómenos y dedicarles la máxima atención en lo que sería el proceso de individuación, ¿no? La realización de la divinidad en la vida del hombre. Eso sería en realidad el proceso de individuación. Y bueno, no les voy a tener más tiempo aquí. Quería hacer sobre todo este comentario, este vídeo, sobre todo al hilo del vídeo que he hecho antes sobre sueños, y quería presentar como ciertas imágenes simbólicas, ciertos sueños y ciertas experiencias con lo real aluden precisamente a una dimensión trascendente que se puede hacer presente también en el alma. Y con esto me despido de ustedes. Muchas gracias por su atención y que tengan un feliz domingo.